¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Emerson Zárate de Requinto Andino. En esta vez vamos a aprender cómo hacer el rasgueo de la bandurria en el requinto, ¿ya? O bueno, también lo que es el rasgueo del ritmo carnaval, ¿no? Primeramente vamos a ver el patrón que se va a usar acá, ¿ya? La mano prácticamente va a hacer este movimiento, ¿no? Entonces va a ir de esta forma. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Sería 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. El primero subimos, ¿no? Bajamos, el segundo, el tercero subimos y cuando bajemos, como un muteo. Como apagar, ¿no? Bajas y apagas. No se va a notar cuando lo hacemos rápido, ¿no? Es cuestión de acostumbrarse. Listo, eso lo practican. Ahora vamos a ver lo que es los acordes que se van a usar, o bueno, en este caso las posiciones, ¿no? Vamos a usar lo que es la nota base, el término final, segundo traste, segunda cuerda, y segundo traste, quinta cuerda. Vamos a usar también esta posición, cuarto traste de la segunda cuerda y segundo traste de la cuarta cuerda. También vamos a usar tan solamente el quinto traste de la segunda cuerda. Van a notar que es la misma nota. Esto es para que resalte más la nota, ¿no? Tenemos también puentes como en el quinto traste, en el séptimo traste y en el cuarto traste. Entonces un ejemplo vamos a tocarlo. A ver nuevamente. Ese sería el ejemplo, ¿no? Ahora lo que tenemos son todos esos pequeños acordes que estamos haciendo. Ah, me he olvidado, también hay en cero, o sea, suelto, que también sería igual que es, ¿no? Cuando tocamos. En un video próximo les voy a enseñar a hacer cómo hacer primera bandurria en el requinto. Y bueno, practíquenlo, todas estas recomendaciones que les damos. Los que de repente están aprendiendo a tocar requinto, tenemos cursos, ¿no? Estamos empezando con curso básico, intermedio, avanzado, plus, todo en orden. Si de repente estos temas de repente te parecen un poquito complejos, puedes empezar desde cero, ¿no? Los cursos son prácticamente ordenados, ¿no? Aprendemos a afinar notas hasta cómo componer canciones, todo eso, ¿no? Bueno, les dejo este pequeño video acá. Nos pueden apoyar por acá también, ya saben. También les dejo siempre las pautas, ¿no? Y también les recuerdo que estamos vendiendo instrumentos musicales. Este requinto también creo que ya está vendido. Bueno, tenemos así varios modelitos, nos pueden escribir. Visítenos en todas nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Requinto Andino Producciones. En Facebook estamos como Clases de Requinto, Requinto Andino Producciones también, y Requinto Andino, la página oficial, ¿ya? Bueno, con ustedes estuvo Emerson Zárate. Hasta la siguiente.